Académica de la Asociación Peruana de Neuropsicología, en nombre de la Secretaría Científica de la Junta Directiva que preside la doctora Yolanda, vamos a dar inicio. En esta ocasión nos acompaña nuestro socio David Tirado como moderador de este evento. Bien, David, comenzamos. Gracias. Muy buenas tardes, apreciados colegas, participantes, doctora Yolanda, miembros de la directiva. Es para mí un honor en esta oportunidad presentar a nuestro distinguidísimo, el doctor Carlos Daniel Mías, ¿no? Él es licenciado en psicología, ¿ya? Él es doctor en ciencias de la salud en el área de la biomedicina por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, o doctor en psicología en metodologías de la revisión. Tiene un posgrado en máster internacional en neuropsicología clínica infanto-juvenil. Es profesor titular de la Cátedra de Neuropsicología. Es profesor adjunto de la Cátedra de Neuropsicología y Psicofisiología y director del Servicio de Neuropsicología de la Facultad de Psicología de la Universidad de Córdoba. Bienvenido, doctor Carlos Daniel Mías. Nuevamente es un honor para nosotros tenerlos aquí en esta reunión científica. El tiempo es suyo, doctor. Bueno, muchas gracias, David, por la presentación. También gracias a Yolanda y a Loida y en general a la Asociación Peruana de Neuropsicología por esta invitación y ojalá nos podamos vincular en adelante, mantenernos en contacto. Esto es muy bueno a través del intercambio que podemos hacer de nuestras prácticas y nuestra producción. Así que, bueno, no sé si corresponde que ya dé inicio a la presentación. Si me permiten, voy a presentar una pantalla para ordenar la presentación. ¿Se puede ver ahora? ¿Sí? Bueno, todo bien. Muy bien. Bueno. El tema que yo les había propuesto es la evaluación neuropsicológica del deterioro cognitivo en general, nada más que uno que nos interesa en particular tiene que ver con el deterioro leve. Así que un poco en esta presentación vamos a ver sobre todo 3 puntos, ¿no? Algunas consideraciones generales a tener en cuenta, algunos aspectos teóricos, algunos aspectos técnicos y bueno, una mención siempre a aspectos éticos, que es lo que está presente siempre que hacemos evaluación. Se va viendo cuando cambio de pantalla, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, lo que sí es importante siempre que cuando evaluamos e investigamos en neuropsicología, estas son dos cosas que están muy relacionadas, pero nosotros tenemos que tener en cuenta cuál es nuestro objetivo de la evaluación neuropsicológica, porque una cosa es evaluar para diagnosticar, otra cosa es evaluar para tratar a esa persona en la clínica. Otra cosa es evaluar cuando estamos haciendo investigación, o bien podemos hacer todo junto, ¿por qué no? Pero definir nuestro objetivo nos puede llegar a cambiar de nuestros protocolos y nuestra forma de procedimiento, ¿no? Además, tengamos en cuenta que cuando nosotros trabajamos en la clínica, como toda clínica, siempre necesitamos de modelos relativamente sencillos, prácticos, modelos que se llaman parsimoniosos, o tranquilos, o estables, ¿no? Que sean más concretos, que nos permitan integrar distintas variables, en este caso neurocognitivas, psicológicas, ambientales.
y que sea un modelo que nos oriente respecto de posibles etiologías y objetivos terapéuticos. Ahora, cuando vamos al terreno propiamente de la investigación, y bueno, ahí muchas veces nos manejamos con modelos quizás más complejos, pero más parcelados. Nosotros sabemos que en neuropsicología cada vez hay más constructos y procesos y subprocesos que aspiran a formar parte de una arquitectura cognitiva que cada vez es mayor, ¿sí? Pero bueno, muchas veces se trata de constructos, modelos abstractos, en donde quizás a veces podemos controlar muchas variables, y que se trata de alguna manera de modelos que sean explicativos al nivel de algunas anomalías teóricas o bien para producir avances teóricos, ¿sí? Luego sabemos también que en la evaluación neuropsicológica debemos contar con el objetivo para qué vamos a evaluar, debemos contar con un modelo de evaluación neuropsicológica que puede ser cualitativo, que puede ser más flexible, puede ser rígido. Tenemos que contar también con un marco teórico de cómo funciona el cerebro, que es acá donde vemos muchas debilidades en la evaluación. Con instrumentos válidos y confiables, instrumentos estandarizados, sobre todo cuando vamos a medir y comparar a nuestra persona con una población normal. También hay que conocer los usos, los alcances y las limitaciones que podrían tener instrumentos no estandarizados, que a veces se utilizan, a decir verdad, pero bueno, si están en un contexto de seguimiento, pueden llegar a ser tolerados. También hay que considerar instrumentos que son de preferencia cualitativa, ¿sí? Yo ya les voy a mostrar porque nosotros estamos trabajando actualmente con un protocolo de este tipo. También considerar, ¿por qué no?, el desarrollo de instrumentos propios a través de escalas, de cuestionarios, ad hoc, porque en el terreno de los deterioros cognitivos leves y demencias, hay muchos instrumentos que ya se repiten, hay muchas investigaciones y pensamos que lo más importante es empezar a generar nuevos instrumentos que nos adviertan nuevas perspectivas de estas enfermedades o estos trastornos. Por eso es que también le damos importancia a nuevos instrumentos de evaluación neuropsicológica, de los cuales nosotros estamos desarrollando algunos acá en nuestra Facultad de Psicología. Les adelanto, por ejemplo, un test de fluidez verbal, son muy conocidos, ¿no es cierto?, y muy sensibles, pero en este caso estamos probando un test de fluidez verbal de insultos muy feos que la persona debe decir. Y les puedo asegurar que por primera vez en todos mis años de evaluación neuropsicológica y con distintas pruebas, por primera vez veo un paciente que se altera, que se compromete emocionalmente con este tipo de pruebas, incluso los mismos evaluadores que deben ser muy bien entrenados para poder tomar esta prueba, porque puede sonar a algo feo, pero las personas deben decir insultos, lo que quiere decir que hay una franca interferencia de tipo emocional, y contamos con algunas neuroimágenes que hablan de una funcionalidad de las regiones frontales, basales, derechas implicadas en este test. También estamos probando otro de fluidez verbal, pero de pseudopalabras, ¿sí?, donde la persona acá tiene como interferencia todo el sistema semántico conocido y no le resulta tan fácil inventar palabras, ¿sí? Pero bueno, son nuevos desarrollos que estamos haciendo. Lo que sí nos interesa focalizarnos en cómo vamos a poder identificar los deterioros cognitivos leves,
que seguimos los criterios de Ronald Peterson, ¿sí? Con quien yo tuve la oportunidad de realizar varios intercambios. Él me ha acercado también mucha bibliografía ya desde el año 2004, cuando se hace el simposio en Estocolmo y se fijan los criterios de deterioro cognitivo leve y que después han sido revisados en distintas ocasiones, pero en general el algoritmo para identificar los distintos subtipos de deterioro cognitivo, ustedes lo tienen en pantalla, son conocidos, hay muchas publicaciones, pero tengamos en cuenta que la intención original de Peterson era encontrar el deterioro predemencia. Ocurre que sobre la marcha vamos viendo que el deterioro cognitivo leve puede tener distintas etiologías y no todos tener un significativo grado de conversión a demencia. Sí, pero bueno, esto era lo original de Peterson, por eso hay muchos estudios que se han hecho ya en base a estos criterios de deterioro cognitivo leve. Acá les estoy mostrando unos estudios de neuroimagen de Wolf, sobre todo que apuntan al volumen del hipocampo. Acá estamos viendo un corte coronal, estamos viendo el volumen del hipocampo, en esto que está designado como A, donde hay una persona normal, y estamos viendo ambos hipocampos normales, en relación ahora si lo comparamos con el caso B, que es una mujer de 75 años que tiene un test de cribado como el de Holstein, que todavía da normal porque tiene 27 puntos, sin embargo ya hay una reducción de la volumetría hipocámpica, ¿sí? Y que tiene un deterioro cognitivo leve. Y si lo comparamos con el caso de la imagen C, que es una persona ya de 84 años, donde ya un test de cribado es suficiente para certificar que hay un deterioro significativo, y estamos viendo que el volumen del hipocampo está en su mínima expresión o mantenimiento, ¿sí? Pero bueno, a decir verdad, sabemos en la práctica que los deterioros leves pueden tener distintas etiologías. No siempre es el paso obligado para una demencia, aunque sí sabemos que si pasan los años y todo se cronifica, como por ejemplo los consumos de sustancias, ¿no es cierto?, el alcohol, los medicamentos, enfermedades psiquiátricas, todo esto, en la medida que se cronifique, sí, el deterioro pasa a ser mayor, pero no cumple criterios de demencia. Ahora bien, es importante también en evaluación considerar modelos de funcionamiento cerebral para poder interpretar los test. Y lo que sí tenemos que saber es que hay distintos modelos, cosa que habitualmente el neuropsicólogo no logra identificar exactamente su práctica, porque en primer lugar hay modelos sistémicos funcionales que derivan desde los aportes originales de Luria y que luego han sido desarrollados, incluso Peña Casanova ha postulado un cuarto sistema funcional cerebral ya desde hace muchos años. Pero es un modelo también de funcionamiento cerebral a considerar. Otro modelo es lo que nos van aportando las neurociencias cognitivas bajo la influencia de la psicología cognitiva y las modalidades de procesamiento de la información, en donde ahora se ha ido construyendo un modelo de funcionamiento cerebral más basado en una arquitectura cognitiva que a su vez responde a constructos y dominios cognitivos, que estos son los modelos más dominantes, pero hay que considerar que hay otros. También tenemos el modelo anátomo-funcional, ¿no es cierto? Todo lo que podemos aprender de la anatomía y de las principales funciones que refieren.
Y tenemos modelos factoriales, ¿no es cierto?, donde apuntamos nosotros a evaluar denominadores comunes que presenten algún tipo de deterioro para ver cuáles son las funciones más implicadas. Entonces, hay distintos modelos y es bueno tenerlos presentes, también los podemos integrar, porque nosotros vemos que hay mucha práctica que a veces incluso se toma un test en neuropsicología como si tuviera una relación lineal con la función que mide el test. Y sabemos que esto no es así. Por otro lado, también hay que tener en cuenta los contextos de evaluación, sea en un consultorio, en un laboratorio, o evaluaciones ecológicas que a veces se pueden hacer en la vida misma del paciente. Hoy en día tenemos que incluir también la teleneuropsicología, que estamos trabajando con estos formatos actualmente, y modelos mixtos. Por otra parte, les decía, bueno, ¿qué modelos de funcionamiento cerebral vamos a considerar para luego seleccionar las pruebas, para luego poder hacer una interpretación de esas pruebas y poder referirlas a la funcionalidad cerebral y poder plasmar eso en un informe? Porque habitualmente, convengamos que los informes o las evaluaciones las piden los neurólogos, la piden los psiquiatras, la piden algunos neurorehabilitadores. Entonces hay que conocer cómo se manejan estas profesiones y qué es lo que están esperando de la evaluación neuropsicológica, que no pasa solamente por decir que una persona tiene deterioro, porque a veces eso ya lo saben, o por decir que tienen dificultades en determinadas áreas o funciones como afectadas y que tienen otras como conservadas, porque a decir verdad, para esta tarea no hace falta más que una formación técnica, ¿no? Administrar un test y poder decir en qué falla y en qué no falla. La idea es que podamos hacer correspondencias conforme a un funcionamiento cerebral, que además debe estar integrado con una lectura conductual, ambiental, como ya vamos a ver. Pero en principio yo les comparto cómo es el modelo que nosotros manejamos en las interpretaciones que hacemos de las distintas pruebas. En primer lugar, sí consideramos sistemas funcionales cerebrales, porque esto es mucho más fácil de verlo en la práctica, en la vida real. A los neurorehabilitadores les resulta muy importante, permite intervenciones globales. También es muy importante aprender a diferenciar qué podemos esperar de la corteza cerebral y de la subcorteza cerebral, cuál es la sintomatología más típica, al igual que las proyecciones desde los ganglios basales o estructuras subcorticales a las regiones frontales y prefrontales en particular. Esto tenemos que conocer muy bien. También qué podemos esperar en términos generales de las regiones anteriores y de las regiones posteriores a nivel cerebral, de hemisferio izquierdo y de hemisferio derecho. ¿Qué podemos esperar de algunos microsistemas cerebrales, como por ejemplo la corteza entorrinal o la vía mesocortical, la vía mesolímbica? Estas son muy interesantes en la lectura que podemos llegar a hacer a través de la conducta y de los test. Y también algunas otras regiones cerebrales muy particulares, es decir, ¿qué podemos esperar de alteraciones de sustancia blanca? Fíjense que las alteraciones, sobre todo microvasculares en la sustancia blanca, tienden a producir muchísimas quejas subjetivas en el campo de la memoria y otras, ¿sí? Bueno, ¿qué podemos esperar también del tálamo? Que sabemos que puede llegar a producir una sintomatología muy variada y desconcertante, justamente porque proyecta a distintas áreas del cerebro. ¿Qué podemos esperar del complejo hipotálamo, hipofisiario, adrenal en algunos casos?
mesencéfalo y estructuras del tronco, etc. Entonces, bueno, en base a esto, nosotros es que vamos a interpretar y vamos a hacer el informe y la referencia de nuestros hallazgos en un modelo que nos orientamos hacia la consideración integrada, porque sabemos que al momento de evaluar el comportamiento, nosotros evaluamos, sí, cerebro, pero el cerebro integrado con la expresión de la conducta. De hecho, hay mucha lectura cognitivo-cerebral que la hacemos a través de la conducta. ¿Sí? Por eso así es que estamos hablando hoy no solamente de deterioro cognitivo leve, sino de deterioro conductual leve, porque muchas veces los problemas se manifiestan más en el campo de la conducta que en los procesos cognitivos que podemos evaluar. Y también sabemos que muchas veces todas esas expresiones anómalas o disfuncionales pueden ser más o menos graves en función de las condiciones ambientales en donde se manifiestan y las consecuencias que generan. Entonces, bueno, la idea en la evaluación es empezar a tomar datos y finalmente, una vez que hemos agotado la entrevista con paciente, con familiar informante, que hemos seleccionado y evaluado, que eventualmente podemos contar con algunos estudios complementarios de neuroimagen. En fin, en la medida que hemos configurado muchas toma de datos, que incluye también incluso lo funcional en la vida diaria, y características ambientales, entonces recién nos sentamos a ver cómo armamos el rompecabezas respecto del estado cognitivo de una persona. ¿Mm? Al momento de seleccionar pruebas para determinar un deterioro cognitivo leve, bueno, sabemos que las pruebas de cribado dan muchos falsos negativos. Por eso les había mostrado los estudios de Wolf, que en personas que ya tienen reducción en volumen de hipocampo, sin embargo, con un test de cribado, como puede ser el de Holstein, el test del reloj, bueno, en general dan normal. Hay otros test de cribado interesantes, como en nuestro país, desarrollado como el INECO Frontal Screening Test, que es un screening bastante interesante de sintomatología frontal, que inicialmente fue desarrollado para demencias, pero que nosotros lo hemos probado y que es un test que tiene una sensibilidad y especificidad muy aceptable para detectar deterioro cognitivo leve tipo multidominio o con componentes frontales. ¿Sí? Bueno, el cribado es una cosa, luego existen algunas baterías para un screening neuropsicológico, ya son un poco más profundos, permiten un barrido más amplio. Los más conocidos, por lo menos en nuestro medio, es el test NeuroPsy de Ardila y de Ostrowski, ¿sí? Que se ha ido desarrollando a lo largo de muchos años. Hoy tenemos el de atención y de memoria, bastante actualizado, muy interesante. Hay otras de screening, el mismo ADAS, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a una evaluación más profunda, sobre todo cuando queremos tomar datos para intervenciones clínicas, para aportarle al neurorehabilitador o a nosotros mismos que podamos trabajar con este paciente. Entonces acá vamos a trabajar con test basados en sistemas integrados. Las baterías de Luria son muy interesantes, desde el Luria Nebraska, el Luria DNA, el diagnóstico neuropsicológico del adulto, que también tiene una versión infantil, el clásico test Barcelona de Peña Casanova, o también existe la posibilidad de utilizar las baterías de Weiss, ¿no es cierto? Porque sabemos que en su estructura
la mayoría de los test y de los subtest que tienen son valorativos de funciones neuropsicológicas, ¿sí? Bueno, pero después también están los test que podemos llegar a utilizar, que estos son los más frecuentemente utilizados cuando lo que buscamos es identificar constructos cognitivos que pudieran estar afectados, que nos permitan hacer un diagnóstico diferencial, sobre todo qué tipo de deterioro estamos observando o cómo poder diferenciar una demencia de otro tipo, incluso aún dentro del Alzheimer. Sabemos que hay 4 tipologías de Alzheimer hoy en día, donde podemos referirnos tanto al Alzheimer de inicio en el campo de la memoria, pero también en el campo de la conducta, en el campo del lenguaje, por decir, ¿no es cierto? Entonces, acá es donde más el neuropsicólogo suele trabajar con test a veces que son muy específicos, desde la escala de memoria Wechsler o el test auditivo verbal de Rey. A veces se pueden seleccionar algunas baterías también específicas, por ejemplo, para valorar funciones ejecutivas como la BAMFE, o a veces se arman baterías ad hoc en base a un montón de test que vienen circulando y que son muy conocidos. Acá ustedes tienen ejemplo, ¿no es cierto? La figura de Rey, podemos tomar subtest de las baterías de Weiss, subtest de la batería de Boston, los test de fluidez verbal, semántica, fonológica, de letra excluida, el Try-Making Test, ¿no es cierto? El test de Stroop, el test de clasificación de cartas de Wisconsin, hasta podríamos seleccionar el test de las torres de Hanoi, ¿no es cierto? Bueno, pero hay que tener mucho cuidado porque muchas veces el neuropsicólogo, el riesgo es que arme una batería con muchos test que no derive de lo que necesita exactamente para valorar un paciente en particular, o una cosa que nosotros observamos, que con frecuencia el test le da el marco teórico al neuropsicólogo, cosa que no debe ser. Además, porque muchos de estos test ni siquiera han sido desarrollados por neuropsicólogos, ¿sí? Y si no, otro error que vemos con frecuencia es que el neuropsicólogo haga una interpretación lineal entre un test y una función. Y porque a una persona le va mal en un test, automáticamente se concluye que hay deterioro en esa función. Cosa que nosotros sabemos que eso no es lineal. ¿Sí? Bien, todos estos test van a ser útiles para un deterioro leve, ¿sí? Menos los de cribado, pero en la medida que empezamos a hacer una buena selección, sí, vamos a ir ganando en sensibilidad y especificidad. Y por último, acá nosotros nos reservamos los test de validez ecológica. Si bien hay test que se vienen desarrollando con estos nuevos criterios que se denominan de validez ecológica, como la VATS de Barbara Wilson, ¿no es cierto?, con su escala, que es la DEX, para valorar sintomatología frontal a través de un cuestionario, que hay muchos otros test, el mismo el test del hotel, etc. Sin embargo, hay que decir que estos test tienen algunos cuestionamientos respecto de qué es lo que se entiende por ecológico como funciones a estar representadas en estas baterías. ¿Sí? Hay autores que dicen que muchos de estos test en realidad están sí representando una funcionalidad ecológica, pero una funcionalidad muy presente en personas que cumplen tareas de escritorio, tareas más bien administrativas
directiva o tareas que impliquen un grado de instrucción y no estaría incluyendo un vasto número de población. Por eso nosotros decimos que una buena lectura ecológica es la que podemos hacer en los entornos mismos de los pacientes, que a veces los visitamos y hacemos una lectura conductual a través de la clínica, el diálogo con los informantes y viendo cómo actúa el paciente en su casa. Es muy importante cuando indagamos si el paciente se levanta, si el paciente elige su ropa, si el paciente ve el clima para decidir qué se va a poner, si se viste solo, si vemos sus praxias, si es capaz de prepararse el desayuno y vemos la secuencia, la identificación de los objetos, también vemos el nivel ejecutivo inicial. Es decir, esto es muy interesante. Acá en Argentina esto es factible hacerlo, además con una figura que nosotros tenemos, que es el de acompañante terapéutico, que cuando está formado en neuropsicología, se lleva a un protocolo de valoración conductual para observar al paciente en su hábitat. Pero bueno, esto es una forma más de evaluar. En general, para un deterioro cognitivo leve nos van a bastar un set de pruebas que sí representen distintos dominios, pero que también representen la funcionalidad de distintas áreas cerebrales. Claro que hay que complementar esto con una serie de cuestionarios, porque lo cognitivo evaluado solo tiene margen de error en la interpretación. Nosotros debemos saber valorar también los niveles funcionales de la vida diaria, tanto lo básico, es donde no vamos a tener problemas para un deterioro leve, pero sí vamos a tener una ligera disminución en el campo de actividades instrumentales. No obstante, las personas con deterioro leve pueden tener una vida normal, nada más que empiezan a tener más problemas que demandan más esfuerzos compensarlos. Nosotros hemos desarrollado también una escala valorativa de actividades expansivas, que son aquellas que tienen más demanda cognitiva y que la mayoría de ellas las hacemos fuera de casa. También se pueden utilizar algunas escalas de discapacidad a nivel funcional, como la WODA de la Organización Mundial de la Salud. En fin, hay muchas escalas funcionales, pero muchas de estas escalas deben ser revisadas porque, en primer lugar, han sido desarrolladas para las demencias y acá nos interesa la funcionalidad de los deterioros leves. En segundo lugar, muchas de esas escalas datan de 30, 40 años atrás. No están actualizadas respecto de la funcionalidad actual. Incluso hemos hecho estudios donde hemos encontrado sesgo de género, ¿sí? Porque hay muchas actividades que quizás no, el hombre no es tan afín, por decirle, para lavar la ropa, para hacer una serie de tareas domésticas, por lo menos en cierta edad. Ahora sabemos que la tendencia es a una implicación bastante pareja entre el hombre y la mujer, incluso en las tareas domésticas. Incluso hay algunas investigaciones publicadas hace meses que hablan de la importancia que tiene para el hombre la estimulación de actividades domésticas, por supuesto cuando no son rutinarias, ¿no? Bueno, y también las entrevistas a los informantes clave, esto es muy importante. Nosotros además completamos un poco la evaluación neuropsicológica, situando al paciente dentro de una familia, con las ideas y la creencia que la familia puede llegar a tener respecto de la enfermedad, porque esto es
clave para los sistemas de reforzamiento de los síntomas. Nosotros sabemos en neuropsicología claramente que los pacientes pueden presentar síntomas y la familia muchas veces, al no saber, refuerza esos síntomas. Y luego eso se consolida y con los años lo que observamos a veces más producto del refuerzo por aprendizaje, ¿sí?, que lo que inicialmente una lesión puede haber producido, ¿no? Por eso es importante situar a un paciente en su rol, en la funcionalidad o dinámica familiar, conociendo mínimamente algunas variables contextuales y un inventario que nosotros hemos desarrollado que tiene que ver con el enriquecimiento estimular en el cual vive sobre todo una persona adulto mayor. Esto les comento brevemente. Nosotros hemos hecho varios estudios respecto de la variable reserva cognitiva como un factor protector de la normalidad cognitiva, pero en su momento nos empezamos a preguntar, en base a los pacientes que vemos, nosotros en la facultad vemos alrededor de 300 pacientes al año, lo que nos va incrementando la base de datos, pero empezamos a ver que más allá de los niveles de instrucción o de los estudios realizados, eso no garantiza que un adulto mayor pueda estar viviendo en un ambiente enriquecido a nivel estimular. Entonces nos pusimos a buscar si había alguna escala que midiera esto en adultos mayores. No encontramos en la literatura. Sí hay para niños. Entonces nos pusimos a desarrollar una escala que es bastante interesante y que nosotros podemos compartir y que nos da una idea en qué medida una persona vive en un ambiente que tiene exigencias y demandas cognitivas como estímulo. Bien, nuestra tarea de evaluación, entonces, ustedes ven que es un poco integrada, no es solamente tomar pruebas neuropsicológicas. Luego viene el tema de, bueno, a ver cómo empezamos a interpretar los resultados que hemos obtenido. Y sabemos que una tendencia muy frecuente es el criterio psicométrico, por eso siempre el evaluador anda buscando el baremo más representativo para delegarle el criterio estadístico la interpretación respecto de si una función está por debajo de lo esperado o está dentro de la distribución normal. Es bastante interesante, pero no es todo. ¿Sí? Tengamos en cuenta que a veces hay que hacer valer el criterio de la normalidad funcional, sobre todo por la diversidad cultural que tienen los pacientes y porque no siempre se utilizan baremos que verdaderamente represente a la persona en evaluación. Para que se den una idea, nosotros en Argentina hemos evaluado por muchos años con baremos desarrollados en Buenos Aires, pero eso no nos representa a muchas localidades del interior. Por eso es que hemos ido promoviendo el desarrollo de baremos en distintos lugares y no siempre coinciden con los que se comunican a nivel nacional. Y por supuesto tenemos el criterio clínico. ¿Por qué? Porque muchas veces los test pueden dar normales, sin embargo un criterio clínico nos puede decir que acá estamos por lo menos bajo la hipótesis de un deterioro y colocar a esa persona en un seguimiento hasta que podamos tener una apreciación concluyente respecto de su estado cognitivo. ¿Sí? Por eso tengamos en cuenta, como nosotros enseñamos, siempre el que diagnostica es el profesional, no son los test, que son en realidad nuestras herramientas como para fundar lo que estamos diciendo. Por otra parte,
Hablamos de deterioro cognitivo. Bueno, todos sabemos lo que esto es, ¿no es cierto? Pero nosotros hacemos una distinción. Un deterioro cognitivo generalmente es una condición estable que implica alguna dificultad en algunos dominios, en alguna funcionalidad, que no va a marcar toda la funcionalidad de una persona, pero en general el deterioro cognitivo es una condición relativamente estable que va a estar en función también de la etiología. Es más, cada vez que tenemos deterioro cognitivo, nuestra segunda pregunta es ¿a qué se debe? Tenemos que intentar explorar variables que han marcado ese deterioro cognitivo. Bien, pero esto se diferencia cuando observamos disminución cognitiva. Yo puedo verdaderamente observar un test donde está por debajo de lo esperado en la distribución normal, aunque sea una desviación estándar y media por debajo, según los criterios de Petersen. Pero cuidado, porque la persona puede tener un rendimiento, si se quiere, limítrofe o disminuido, pero lo que es disminuido no siempre es estable. Incluso no siempre se observa como denominador común en distintas pruebas. A veces, nosotros sabemos, hay distintas pruebas que están valorando distintos aspectos de atención y de memoria operativa. ¿Qué pasa? Que en algunas falla y en otras no falla. ¿Y qué valor le damos también a lo que yo observo en el campo de la conducta? Entonces, cuidado, porque la disminución cognitiva puede ser una condición relativamente variable. Incluso ni que hablar cuando la observamos como consecuencia de medicamentos que pudieran estar tomando las personas. Entonces, no es lo mismo que deterioro. También tenemos que saber diferenciarlo en nuestro criterio cuando hablamos de desorganización cognitiva. ¿Por qué? Porque generalmente eventos emocionales, el estrés, ¿sí? Sobre todo el estrés traumático, y claro que actúa como un desorganizador, particularmente de las regiones frontales, y va a afectar las distintas formas de atención, de memoria, de organización, de ejecución, pero esencialmente estamos hablando de una persona afectada traumáticamente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo no puedo afirmar que tiene un deterioro. Fíjense que un buen modelo, ahora que nosotros estamos empezando a investigar, tiene que ver con el síndrome post-COVID, al cual se le atribuye un montón de dificultades en el campo neurocognitivo, tanto en atención, en memoria operativa, pero también en memoria episódica, en velocidad de procesamiento de la información, en componentes ejecutivos, hasta en lenguaje hay reportes, pero todavía no podemos afirmar si eso es un deterioro como condición estable, o es una desorganización cognitiva para alguien que está inundado por emociones negativas, por miedo, por pánico, como estamos viendo en muchos casos en donde no podemos empezar con la estimulación debida a nivel neurocognitivo por la interferencia emocional que tienen estos pacientes, que incluso hace que muchas veces ni siquiera registren sus fallos cognitivos. Los registran cuando vuelven al trabajo los compañeros de trabajo, pero los pacientes tienen algún grado de dificultad. Quizás lo que más puedan identificar es esto que se llama como el síndrome de la niebla mental, donde los pacientes sienten que no pueden pensar o expresarse con claridad y que por momentos se confunden. Y por último, nosotros, esto es una palabra
si se quiere, la hemos inventado nosotros, que la llamamos inseguridad cognitiva, que en realidad es una descripción que hacemos de personas normales en la evaluación, en todo lo que podemos tener a nivel objetivo. Sin embargo, observamos que las personas empiezan a producir algunos cambios porque no se sienten seguros a nivel cognitivo. Doy un ejemplo muy frecuente. En adultos mayores muchas veces empiezan a decir que no quieren manejar el auto porque el tránsito está muy pesado, hay muchos conflictos, muchas dificultades, etc. Sin embargo, cuando empezamos a indagar más precisamente, empezamos a ver que no se sienten seguros por las dudas, se puedan distraer, no puedan hacer un buen registro o una buena lectura o una rápida lectura de lo que sería la conducción de un automóvil en una calle, que sí, que puede tener su complejidad. Y así lo vemos en muchas otras tareas, pero bueno, todavía estas personas están rindiendo bien, ¿sí? Pero observamos lo que nosotros llamamos inseguridad cognitiva cuando exploramos a través de entrevistas. Todo esto, sobre todo estos tres casos, estas tres formas de hacer lectura, a nosotros nos sirven para poner a las personas bajo un control de seguimiento, que puede ser semestral, puede ser anual, por lo menos por 2 o 3 años, y de esa manera vamos a tener los resultados más concluyentes, que incluso hasta la misma bibliografía dice, desde el DSM-5 hasta otra bibliografía de expertos como el de Buring que tenemos acá en Argentina, cuidado porque una valoración normal en términos objetivos no nos exime de la posibilidad de tener un deterioro, porque todo depende del punto de partida que una persona tiene. Esto sería como evaluar a un deportista de élite con pruebas deportivas, y bueno, es probable que las haga bien porque ha sido de élite, ¿de acuerdo? Pero bueno, en relación a nosotros puede superar muchas pruebas, pero eso no quita que la persona que tenga inseguridad cognitiva o que tenga una disminución significativa, por lo menos que amerite investigarse y explorarse. Esto es muy importante, ¿no? Sobre todo componentes subjetivos, porque por muchos años sabemos cómo se subestimaron las quejas de memoria, ¿sí? Muchísimo se subestimaron, se las asociaron a la depresión, a estado psicoafectivo, a la misma edad, y hoy sabemos que no, de ninguna manera, si bien las quejas en general subjetivas, que sean de memoria, o las quejas de tipo ejecutivas, que hemos desarrollado instrumentos, o quejas cognitivas en general, sabemos que están muy presentes en los estados psicoafectivos, pero también sabemos que están en mayor frecuencia cuando hay un deterioro cognitivo leve. Ni que hablar cuando hemos ido aprendiendo de las personas con diagnóstico de Alzheimer, que han mostrado 10 años atrás, 15 años atrás, y en muchos casos empezaron con quejas completamente subestimadas. Por eso, como nosotros veíamos acá en base a unas notas periodísticas que nos hicieron por nuestros estudios, el periodismo usando este lenguaje tan concreto que ellos tienen, muchas veces las notas han tomado como titulares: el Alzheimer avisa antes de señalar, antes de aparecer. El Alzheimer
da señales, y muchas de esas señales están en el campo de la conducta, están en el campo de variaciones en vida, en actividades funcionales, en variaciones en el campo de las quejas, pero bueno, sabemos que también pueden incidir factores de estrés y depresión, pero bueno, ahí justamente esto es lo que justifica poder separar la paja del trigo, a ver si esto realmente puede ser un deterioro temprano, o bien son los efectos de desorganización cognitiva que pueden producir todas estas áreas. Bueno, en aspectos técnicos, acá yo lo sintetizo haciendo referencia que tenemos que saber que no es lo mismo que medir que valorar, ¿sí? Generalmente el neuropsicólogo quiere el test que mida, el baremo, la referencia a una población normal, quiere comparar un paciente con alguien de su edad, de su condición sociodemográfica, etcétera. Y bueno, esto es útil para investigación en primer lugar, les diría. Pero cuidado que también tenemos la tarea de valorar, en donde acá muchas veces lo vamos a hacer con escalas tipo Likert, valoramos desde alguien que no tiene problema o tiene una dificultad leve, media o moderada, ¿sí? En donde nuestra referencia va a ser la normalidad funcional y que la idea no es comparar a una persona, sino describirla respecto de cómo funciona. Bien, y acá vamos a utilizar otro tipo de protocolos en pruebas que son mucho más cualitativas, aunque lo bueno es si podemos hacer un protocolo que combine la medición con la valoración. Nosotros acá les doy una muestra en el servicio de neuropsicología. Nosotros utilizamos dos protocolos distintos. El que ven a la izquierda es bien cuantitativo, es tradicional. Utilizamos la mayoría de los test, muchos de ellos influidos por el modelo de las neurociencias cognitivas. Lo hacemos así porque es útil para determinar si hay un deterioro, poder describirlo, poder referirlo a distintas áreas cerebrales y poder hacer recomendaciones, pero sobre todo poder hacer investigación y publicaciones en un contexto un poco internacional donde se conozcan las pruebas que estamos utilizando, por lo menos la mayoría de ellas. Sin embargo, todo esto se cambió por la condición de pandemia, en donde no tenemos certeza de que las evaluaciones online cumplan con todos los criterios que tienen las pruebas prepandemia. Entonces hemos optado por un protocolo de tipo cualitativo, donde ustedes están viendo que tomamos muchas pruebas clínicas, ¿sí? Nosotros, uno de los seminarios que damos de formación en nuestro servicio es aprender a evaluar funciones sin test de la misma manera que un neurorehabilitación tiene que saber cómo evaluar un paciente que está en silla de ruedas, que está en la cama, que está muy afectado, y ahí no hay posibilidad de que agarre un lápiz, un papel, que entienda todas las consignas o que nos haga un PMT, ¿no es cierto? Entonces hay que saber las pruebas clínicas para evaluar. Bueno, muchas de ellas las hemos tomado en este protocolo de tipo cualitativo. Y también vemos que a veces es importante no solamente evaluar, a ver en dónde faltan, sino proveer facilitadores, porque muchas veces los pacientes, cuando le damos un facilitador y mejora su desempeño, el paciente nos está enseñando a nosotros cuáles van a ser las herramientas a tener en cuenta cuando haya que estimularlo o rehabilitarlo. Eso nosotros lo tenemos que aprender del propio paciente, pero bueno, nosotros le vamos dando distintos facilitadores para que mejore su desempeño, y de esa manera vamos aprendiendo
como también tendemos a ver, bueno, cuáles serían las modalidades preferenciales que tiene un paciente para resolver los problemas que le vamos presentando o resolver también problemas en vida diaria, ¿no? Porque son las claves que se van a utilizar, insisto, sobre todo en un tratamiento. Bueno, esto es mostrarle básicamente cómo podemos llegar a proceder. Están los aspectos éticos que siempre es bueno referir cuando uno habla de evaluación. En un deterioro leve, una persona es claramente consciente, la persona puede firmar un consentimiento informado, no hay problema. Sabemos que esto va a variar cuando tenemos un deterioro tipo demencia, con una persona quizás en una fase 2, donde ya puede estar en un estadio más confusional y que no están habilitadas para firmar el consentimiento, sino que deben contar con un familiar, con un tutor, etc. Bien, acá en Argentina tenemos distintas instancias para valorar los procedimientos éticos, sobre todo cuando estamos en investigación. Bueno, por último, para terminar, les puedo acá dejar una publicación que yo he hecho, que es un libro, que es muy práctico, lo recomiendo, es un libro que muy, como les diría, que representa lo dice, porque se enseña los métodos que utilizamos para investigar los neuropsicólogos fundamentalmente, se enseña la estadística aplicada, cómo realizarla, sobre todo con el SPS, y se enseña de modo práctico, desde cómo proceder con los comandos en estos paquetes estadísticos, cómo se interpretan los resultados, cómo se escriben los resultados, y todo con ejemplos propios de investigaciones en neuropsicología. Y finalmente también presentamos muchos instrumentos que usamos en neuropsicología, con los baremos que nosotros hemos ido desarrollando a lo largo de los años. Entonces, es un texto que está resultando bastante útil para los usuarios de estadística, de investigaciones, o los que usamos distintos tipos de estudios. Así que bueno, esto es todo. Sí, espero que les haya resultado de interés. Creo que me he mantenido dentro del tiempo. Y bueno, quedo sujeto a la conversación con ustedes. Cualquier duda, quedamos entonces abiertos para el diálogo. Muchas gracias, doctor Carlos. Daniel, mía, realmente todo una sistematización que pocos logran para poder exponernos una gruesa información y valiosa también en la práctica. David. Así es, Lodita. Agradecer al doctor Carlos por esta brillante exposición. Queremos preguntar, a ver, a los socios, a los amigos, si tienen alguna pregunta que hacer. Pueden abrir sus micrófonos para preguntarle a nuestro distinguido doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Una consulta. Bueno, yo no estoy en el área de neuropsicología todavía, espero más adelante, y quería saber cuándo digamos, un psicólogo clínico considera que debe derivar a un especialista de neuropsicología a un paciente. ¿Cuándo podemos detectar, digamos, en estos pacientes que de repente tienen alguna
alguna disfunción, digamos, leve, y ya nosotros, digamos, llegamos a nuestro límite y sí tenemos que derivar a esta persona, ni bien llega a nuestro consultorio. ¿Cómo detectamos esas primeras partes, digamos, de déficit en estos pacientes y decimos, ya, no es de mi área, lo debo de derivar a un neuropsicólogo? Gracias. Qué buena pregunta, la verdad, ¿no? Porque yo te puedo acercar, incluso si vos querés, algunas publicaciones nuestras. ¿Por qué? Porque muchas veces las condiciones neurocognitivas le imponen limitaciones a la psicoterapia. Mira, te voy a decir algo. A nivel mundial se sabe que la deserción de los pacientes en psicoterapia está alrededor del 60%. Los pacientes pueden desertar por distintos motivos, pero hoy sabemos que uno de los motivos es porque la terapia no contiene lo que le pasa al paciente. ¿Qué cosa debiera saber el psicólogo que muchas veces no logra contener al paciente con la teoría que pueda llegar a ejercer? Bien, vos tendrías que aprender todo lo que podrías esperar clínicamente de la sintomatología prefrontal, tanto a nivel cognitivo, a nivel conductual, como a nivel emocional. Yo tengo una publicación donde está todo ordenado y tipificado, donde yo te voy a dar ejemplos, ¿no? Vos a veces podés tener una persona de 30 años que quizás nació en el seno de una familia que lo apoyó, que le propició condiciones de estudio, de condiciones de trabajo, y esa persona pasan los años, empieza, no termina, te elabora planes, dice lo que va a hacer, pero son todos castillos en el aire y después no hace nada. Personas que te dicen mejor vivir el presente, ¿sí? Porque mañana no sabemos y se refugian en filosofías orientales mal interpretadas. Somos seres todos de futuro, pero todo eso te está indicando que puede tener dificultades en el campo de la conducta prospectiva, en el campo de la conducta ejecutiva, pero no hay paciente que venga y te diga, yo tengo un problema en mis funciones ejecutivas. El paciente viene y te dice cómo él interpreta. A veces te va a decir que bueno, que en realidad a la vida hay que vivirla en el aquí y en el ahora. Uno puede decir, bueno, eso es válido si vos lo decidiste en condiciones de libertad. El tema es cuando vos ves además que alguien no progresa cuando tiene todos los estímulos que le faciliten. Por otro lado, te voy a dar ejemplos, ¿no? En la psicoterapia con frecuencia se presentan pacientes que escasamente hablan. Hay pacientes que te dicen, pregúnteme a usted, como vieron los docentes que a veces le tienen que preguntar a un alumno y sacarle a tirabuzón a ver qué es lo que sabe, y hay pacientes que no tienen mucha conciencia, no son fluidos, y uno los escucha hablar y son un tanto agramaticales, acotados, estereotipados. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo no discuto que todo también puede estar influido por condiciones psicológicas, pero ojo, esto ya te plantea la duda. Entonces, yo te puedo acercar o le puedo acercar, digamos, a la sociedad, literatura en ese sentido, donde tenemos muy bien tipificado esto, porque justamente es lo que nosotros estamos trabajando en la Red Federal Argentina de Asociaciones de Terapias Cognitivo-Conductuales, porque estamos empezando a trabajar el capítulo de todos los déficits neurocognitivos que a veces convierten las terapias en refractarias o en que los pacientes abandonan las terapias. ¿Sí? Pero bueno, esta es un poco las ideas, digamos, es decir, conocer muy bien qué podés esperar
en términos de sintomatología clínica de las regiones prefrontales, donde la mayoría se confunde con problemas psicológicos, te va a ser de mucha utilidad. Más allá, si vos detectaras problemas recurrentes en el campo del aprendizaje, ¿no es cierto? Bueno, también que no se nos escapen todos esos síndromes a veces al estilo de déficit de atención, con hiperactividad, que no hay que confundir con ansiedad, en fin. Pero esto es lo que primero te puedo decir en respuesta a tu pregunta, que es muy buena y que da para un debate muy, muy interesante. ¿Mm? Muchas gracias. Bien, hay una pregunta en el chat para el doctor. Dice así, ¿cuál es la importancia del criterio clínico para diagnosticar un deterioro cognitivo leve cuando las pruebas no te indican claramente el posible síndrome? Y felicitaciones por su exposición, doctor. Bueno, también, bueno, sabes que eso es muy buena pregunta porque nos lleva al tema de qué es clínicamente algo significativo. Y por definición, lo clínicamente significativo viene de la mano de aquello que nos trae problemas. Nos trae problemas en nuestra vida diaria, en nuestros quehaceres, en nuestra ocupación. Por eso está claro que hay personas que con alta reserva cognitiva, el problema es que pueden tener un deterioro cognitivo, pero compensan mucho. Las personas, nosotros somos profesionales y hemos estudiado y probablemente cuando empecemos a tener fallos en el campo de la memoria, aunque sean mínimos, leves, y vamos a tener muchos recursos para compensar. Pero no es así con todas las personas. Entonces hay que tener cuidado. Generalmente el criterio clínicamente significativo es cuando empezamos a tener problemas. Nosotros hemos visto que esos problemas no son iguales que en el campo de la demencia, sino que esos problemas que tienen los deterioros leves, en el campo vamos a tomar la memoria o los olvidos, empiezan a traerle a las personas, digamos, le exigen más esfuerzos reparadores para compensar esos olvidos. Te doy ejemplo, hemos visto personas que a lo mejor hicieron 200 kilómetros para llegar a evaluarse o para llegar a hacer trámites y se dan cuenta que olvidaron todos los papeles en su casa. O personas que se olvidan de sacar la tarjeta o el dinero en un cajero automático. O hemos tenido personas que han recibido un buen dinero, pongamos de herencia, lo han escondido en la casa y no lo encuentran. Entonces, este tipo de olvidos, ¿sí? Son de mucho más exigencia en materia de cómo lo reparo, cómo lo compenso, ¿no? Más allá de que también tenemos estudios para diferenciar algunos olvidos de más significación clínica que otros, más o menos como hacía Kral en la década del 50, que hablaba de olvidos benignos y olvidos malignos, ¿sí? Porque olvidarnos de nombres, a veces donde dejamos las cosas o que íbamos a hacer algún lugar, bueno, a veces son olvidos frecuentes por estrés y muchísimas otras variables, ¿no? Pero olvidarnos de los nombres de nuestras personas conocidas, olvidarnos el significado de palabras conocidas, olvidarnos de datos súper aprendidos, como puede ser nuestro domicilio, nuestro número de teléfono, si es que lo manejamos,
nuestro número de documento o de identificación de obra social. A ver, ¿qué pasa? Que nos olvidamos de datos súper aprendidos, entonces eso tiene otra significación. ¿Sí? Bueno, pero es un tema interesante, ¿eh? ¿Cómo será que nosotros en las evaluaciones utilizamos una categoría que es la categoría límite, donde muchas veces el informe sale con ese resultado, límite, y después describe, ¿no? El límite, por definición, es una persona normal que en las pruebas están los límites inferiores, pero dentro de la normalidad, o algún criterio no cumple esa persona si nos atenemos a los criterios recomendados para poner deterioro leve, ¿sí? O a veces esa persona tiene una serie de dificultades y las pruebas todavía no están dando normal, pero generamos la sospecha. Entonces, a todos aquellos que le ponemos la categoría de límite, son personas que automáticamente las convocamos a ser reevaluadas en 9 meses, para tener una lectura más concluyente. Les recuerdo que siempre las segundas evaluaciones son mucho más concluyentes que la primera. Por eso nosotros venimos a nivel social, psicoeducativo y preventivo, intentando instalar que las personas, así como se hace un chequeo médico, también se hagan un chequeo neurocognitivo para tener una línea de base para que en años posteriores podamos hacer un seguimiento y evaluar el porcentaje de pérdida de línea de base. Bien, muchas gracias, doctor, por su respuesta. Hay una segunda pregunta, con esta creo que finalizamos, de Roxana Maco. Dice así: ¿qué tan confiables pueden ser las pruebas de fluidez verbal, semántica y fonológica, tomando en cuenta la pluriculturalidad? Sí, mira, en general las pruebas de fluidez son pruebas sencillas y muy buenas, son pruebas muy sensibles, ¿sí? Incluso a veces son pruebas que podría tomar un psicólogo no especializado como para tener una referencia y justificar adicionalmente un estudio neuropsicológico exhaustivo. Ahora bien, el tema es que podamos tener claramente baremos locales con los cuales podamos comparar a la persona que estamos evaluando. Ese es un punto clave si vamos a utilizar un criterio estadístico que frecuentemente se utiliza con estas pruebas, ¿sí? Claro que el efecto cultural influye, por eso en Iberoamérica se han ido desarrollando varias pruebas. Sí, tenemos la categoría de animales, pero también estamos con otras categorías que tienen que ver, por ejemplo, objetos de una cocina, herramientas de trabajo, categorías de colores también se utiliza. A nivel fonológico, bueno, tenés la F, la A, la S, la P, todo va a depender, pero requiere de que el evaluador siempre conozca un poco la cultura y que pueda contar con un baremo que represente a la persona evaluada. Y nosotros estamos, como les decía, como son pruebas fáciles de administrar, pero muy de buena sensibilidad y especificidad, nosotros estamos desarrollando, como te decía, la prueba de fluidez verbal de insultos, ¿sí? Y también la de fluidez de pseudopalabras. Son dos pruebas que tenemos en fase experimental, porque hay que además tomar algunas neuroimágenes para ver cuáles son las áreas que se encienden, ¿sí? Pero bueno, apostamos a que las podamos incluir en un set de valoración. Por ejemplo, la prueba de
fluidez de pseudo palabras, cuando vos tenés todo el sistema semántico como una gran interferencia, ¿sí? Esto es como un equivalente a un Stroop, ¿sí? Pero a nivel verbal. ¿Sí? Pero sí, seguramente que en neuropsicología hay variables que hay que intentar controlar siempre. Una de ellas es la cultura, el nivel de instrucción, y también, obviamente, la edad y en algunos casos el género. ¿Sí? Muy bien, mi excelentísimo doctor Carlos Mías. Vamos pues ahora a pasar con la doctora Yolanda. Estimado Carlos, estimados colegas y amigos de la APN, hoy día ha sido muy grato para nosotros, Carlos, contar con tu generosidad por el tiempo. Carlos nos comentaba que es algo extraordinario para ellos hacer una conferencia en domingo. Muchas gracias por tu tiempo y sobre todo por esta experiencia que creo que se ha visto sintetizada en toda la exposición, ¿no? Una experiencia que muy orientadora para todo lo que es la evaluación neuropsicológica. Esperamos que este sea el inicio de una cercana colaboración, Carlos. Nos comentaba también de sus estudios o sus aportes en la neuropsicología en el campo forense, de la neuropsicología en el campo de la psicoterapia, particularmente la terapia cognitivo-conductual. Entonces, ojalá que podamos propiciar algunos otros encuentros, Carlos. A nombre de la Asociación Peruana de Neuropsicología, te otorgamos este reconocimiento por tu valiosa participación en la conferencia magistral Evaluación Neuropsicológica del Deterioro Cognitivo Leve, contribuyendo al conocimiento y desarrollo de la disciplina. Muchas gracias a nombre de toda la APN, Carlos. Bueno, lo haremos llegar por correo. El agradecido soy yo, Yolanda, por la invitación. Ha sido un gusto poder conocerlos, poder compartir un poco lo que uno hace. Si me escriben un correo, les comparto las publicaciones que les he hablado. Les va a resultar de utilidad. También les puedo decir, si ustedes quieren adquirir el libro, cómo lo pueden solicitar, porque hoy lo envían muy fácilmente a domicilio en cualquier parte. Pero bueno, me comprometo a eso. Creo que está bueno la interacción en la medida que tengamos reciprocidad. Todo para eso investigamos y producimos algún material, de la misma forma que será bueno conocer también algunas experiencias de ustedes. Así que quedamos a disposición y a reciprocidad. Muchas gracias a todos. Antes de finalizar, vamos a tomar nuestra fotografía, la que nos recordará este primer encuentro. ¿Sí? Así es que les pedimos en segundos activar sus cámaras, agradeciéndoles reiteradamente su interés y participación. Como fotógrafa oficial, contaré los segundos para tomar la fotografía. Muy bien, entonces vamos en 3, 2, 1. Y antes que se nos escape alguien más, a ver, aquí nuevamente, 3, 2, 1. Muy bien. Agradecemos entonces la participación de todos, sobre todo la de usted, doctor Carlos Daniel Mías, y cerramos esta sesión académica. Muchas Ahí gracias. yo les dejo mi correo que alguien pidió. Así que
bueno, cualquier cosa me escriben. Nosotros, insisto, compartimos material. Así que, bueno, nuevamente un gusto. Espero también que estén cuidados ustedes y vacunados. Sabemos que estos problemas actuales nos tienen bastante en vilo y hackeados. No estamos en las condiciones normales de trabajo. Yo ando hasta todo rojo por los barbijos de horas que tenemos de barbijos, por supuesto vacunados y con los cuidados que debemos tener, al punto de que, bueno, ahora estamos trabajando, investigando sobre el síndrome post-COVID, porque estamos empezando a ver en las consultas pacientes que vienen con estos nuevos problemas a los cuales tendremos que dar alguna respuesta. Así que, bueno, muchas gracias. A usted. Hasta pronto. Sí, hasta pronto. Gracias. 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 Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós. Gracias, doctor Adiós. Carlos. Hasta pronto. Hasta pronto.